Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bien es cierto que veníamos de un par de proyectos de Star Wars que a mí no me habían terminado de convencer del todo, como era el libro de Boba Fett, que la sentí poco interesante, más allá de las apariciones de Mando, y también de Obi-Wan Kenobi, que más que poco interesante la sentí un poco decepcionante porque no terminó de convencerme más allá de ciertos momentos puntuales que sí que estuvieron muy bien. Entonces encaraba un poco la serie de Andor con cierta desilusión, o no especialmente motivado, dejémoslo ahí. Pero tengo que decir que los 3 primeros capítulos de esta serie me han parecido una absoluta pasada porque sabe encontrar la personalidad propia, se aleja un poco del tono habitual de Star Wars, adquiere quizá un tono más oscuro o más adulto de lo que estamos acostumbrados a ver en las series y películas, y con un muy buen capítulo de presentación de personajes que creo que lo hace con muchísima solvencia y con muchísima agilidad, pasando por un capítulo quizá un poquito de transición, como es el episodio 2, hasta un capítulo 3 que es la catarsis quizá de este primer acto. A mí personalmente me ha quedado una sensación muy pero que muy buena de lo que esta serie puede llegar a darnos, de lo original que puede ser esta historia dentro del mundo de Star Wars, y lo que a mí me genera es que todo eso bueno que nos consiguió dar la película de Rogue One se ha conseguido transmitir en este arranque de serie de Andor, haciéndonos pensar que incluso aún sin contar una historia muy grande, porque apenas está involucrado el Imperio, porque no tenemos los elementos más clásicos de Star Wars, también podemos contar una buena historia dentro de este universo y disfrutar de sus personajes. Eso sí, que no os quede ninguna duda de que la serie se va a expandir, de que se tocará el Imperio, de que se abarcarán temas más grandes, pero la serie ha comenzado desde abajo y a partir de ahí parece que va a crecer. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Tengo que ver cómo voy a analizar esta historia, porque hay un montón de series al mismo tiempo y no sé si haré análisis por capítulo cada ciertos episodios o incluso quizá un análisis final de temporada, aún lo tengo que decidir, pero estos 3 primeros capítulos sí que quería analizarlos. Me pensaré cómo encarar estas reviews, por eso ya sabéis, dejad un like y vamos allá con la review de Andor. La serie arranca de una forma espectacular, de hecho diría que la primera y la última secuencia de estos 3 primeros capítulos han sido mis momentos favoritos. Arranca con un tono bastante de película noir, de noche, con neones, con muchísima oscuridad, recordándonos un poco incluso visualmente a las películas de Blade Runner, lo cual me ha encantado. También vemos a Andor en los suburbios de un planeta, en un lugar bastante turbio como podría ser un burdel o una calle, que recuerda incluso al barrio rojo de Ámsterdam por esas burbujas que tiene, con lo que podían ser prostitutas ahí ofreciendo sus servicios. Ya algo bastante distinto y bastante oscuro en relación al tono habitual de Star Wars, y ya con muy buenos diálogos y una puesta en escena que a mí personalmente me ha gustado bastante a lo largo de todos los episodios, que nos presenta cuál es el conflicto quizá principal del personaje de Cassian en estos primeros episodios o en esta primera temporada, como es el hecho de que esté buscando a su hermana perdida, a la hermana que dejó atrás en Kenari, este planeta del cual él mismo es originario, que se nos va a ir contando además su historia original de Kenari al mismo tiempo con respecto a la historia del presente, haciendo que al final del capítulo 3 dos momentos clave de la vida de Cassian coincidan de una forma muy bonita, pero como digo, su preocupación inicial y la que después de momento no ha repetido, pero sí que sabemos que va a ser uno de sus ejes del personaje, es encontrarse otra vez de vuelta con su hermana. Otra escena que deja claro cuál es el tono de la serie, es decir, que vamos a ver también las luces pero también la oscuridad de los personajes de esta historia, a pesar de ser los personajes protagonistas y los buenos, es el encuentro con los centinelas en este callejón de Morlana. Al primero lo mata por error, pero al segundo le dispara a sangre fría, y esto recuerda mucho a una escena también en Rogue One en la cual él disparaba a un informante, con lo cual nos está contando la serie que a nivel de tramas y a nivel de temas que se van a tocar va a haber cosas oscuras y vamos a tener muertes adultas o frías entre comillas. También se nos presenta rápidamente al subinspector Karn, que de momento parece que va a ser el antagonista de la historia, que forma parte de estos policías entre comillas llamados Premor, que son como una escala inferior al Imperio, sí que les rinden cuentas pero no son, parece al menos, la misma organización, y si bien su superior quiere tapar este incidente con respecto a Cassian, él parece bastante preocupado con el hecho de que hayan muerto 2 soldados o 2 centinelas que forman parte de su guarnición, y no lo va a dejar pasar, va a investigar y se va a involucrar en un problema que va a escalar, haciendo que no solo hayan muerto 2 centinelas, sino que empieza a morir mucha más gente. A mí me suele gustar mucho fijarme en los primeros instantes de los personajes para ver qué me cuentan sus primeras escenas de ellos. De Karn ya hemos visto que es alguien muy obstinado que no deja pasar las irregularidades, y eso nos lo cuenta
cuenta incluso su lenguaje corporal, que está muy tenso y muy erguido en su primer encuentro con su superior, con lo cual es alguien que sigue las reglas a rajatabla, alguien muy disciplinado, que tiene todas las papeletas, a mi parecer, o bien de entrar al imperio y convertirse en el antagonista principal de la serie, o bien de dar un giro a su personaje, aunque tras los eventos del episodio 3 lo veo un poco más complicado que al inicio de la serie, y cambiarse de bando y ser amigo o compañero de Andor en el futuro. Son mis predicciones, pero bueno, de momento el personaje me gusta como arrancado. ¿Qué hace muy bien el primer capítulo? Presentar linealmente a casi todos los personajes mientras seguimos a Andor. Conocemos a Bix, esta chica que trabaja en el desguace, que parece que tiene algún roce con Andor, pero que ahora mismo está con Tim claramente, al que parece un buen amigo de Andor, a Brasso, que es quien construye con él la coartada para encubrir el hecho de que él haya ido a Morlana, Nachi, con respecto a quien Andor tiene una deuda, o a Betcha, el que hace un poco de matón pero que realmente no parece para nada malo, a Pegla, este chico del hangar, y también a un droide deteriorado incluso por la edad, tanto a nivel visual como a la hora de comunicarse, por ejemplo, pero que también me ha resultado bastante entrañable. Lo que ha conseguido esta secuencia de presentación de personajes es conectarnos a todos de alguna forma con Andor, construir también su figura demostrándonos que es alguien que nunca ha encajado entre comillas. De hecho hay un plano visual que me ha encantado para reforzar esto, que es el plano de los guantes, es decir, todos los trabajadores han puesto sus guantes en la pared y hay un hueco que son los guantes de Andor que no están ahí, porque él no está trabajando como debería. Él vive una vida aparte, tiene una forma diferente de entender el mundo y por lo que vemos es una forma que le lleva a vivir en el mundo clandestino. Si bien estos policías, Premor, comienzan a buscar de una forma más intensa a Cassian y a mandar ese mensaje de se busca, sabiendo incluso cuál es su planeta de origen, aquí entra en juego el personaje de Tim. Es decir, Tim de alguna forma sospecha que Bix, quien es ahora su novia o eso es lo que parece, tiene algo con Andor. De hecho hay una escena en la que él le toca el brazo en el bar, quizá hayan tenido algo en el pasado, pero eso no significa que tengan algo hoy en día, pero esto hace que Tim se ponga bastante celoso y que despechado, borracho, delate a Cassian Andor. En este capítulo también se nos presenta, aunque de momento de manera sutil, al personaje de Luthen Rael, que de momento es el comprador, ¿no? Este hombre que va a comprarle la pieza que Andor quiere vender a través de Bix, pero que parece que tiene más secretos de los que nos deja ver a simple vista. El pasado de Andor en Kenari también parece bastante tribal. Por lo que sabemos de este planeta, era un lugar en el cual había una excavación minera. También se nos dice de él que ocurrió cierto desastre y que por eso la gente tuvo que escapar de allí. Ya veremos si es un desastre relacionado o no con la llegada de la República, porque es lo que dice Marva, la madre adoptiva de Andor, cuando lo rescata del planeta. Ya llegaremos un poquito más adelante ahí, pero toda esta secuencia nos muestra a un Andor joven que vivía en una especie de tribu muy primal y que todo cambió con la llegada de una nave de la República. Es verdad que esta trama la vamos viendo en paralelo mientras suceden los eventos del presente y yo aún no entendía bien cómo esto podía conectar de alguna forma con todo lo que estábamos viendo. Es verdad que sí que se nos muestra a su hermana y ese momento de despedida en el cual Andor va con el resto de los chicos y ella se queda en la aldea. Entendemos que ese es el último momento en el cual se ve. De hecho, la propia cámara refuerza esta idea alejándose de la niña. Esto refuerza mucho la motivación que hemos visto al principio del primer episodio, de cómo él aún la sigue buscando, pero aún no estamos seguros de si alguno de esos chicos de Kenari es alguno de los personajes que estamos viendo ahora en el presente. Eso aún se nos tendrá que aclarar, porque hablan en un idioma que no conocemos. Sí que es verdad que vemos como una chica muere, pero del resto de los personajes de esa tribu no sabemos absolutamente nada. Con los Premor ya buscando a Cassian Andor en esta población, Bix se da cuenta de que Tim ha sido quien ha delatado a su amigo, de manera que ella va a intentar avisarlo, pero termina apresada por esta policía. La madre de Andor, Marva, también es apresada por ellos, y entonces Andor se encuentra con este comprador y tienen una conversación realmente buena sobre el imperio. Lo primero que dicen de ellos es que ahora son especialmente arrogantes, que ni siquiera les importa que alguien como Andor entre y robe algo tan valioso como esa caja que quiere vender. Pero también nos deja claro cuál es el potencial destructivo de esta gente y que esto puede cambiar, que la arrogancia un día se va a tornar en sadismo y que en algún momento se van a fijar en gente como Andor y van a empezar a atacar. Eso es al menos lo que yo saco de esta conversación, que ya os digo que a mí me ha encantado y que ya me empezaba a dejar entrever que el personaje de Luthen tenía más de lo que aparentaba. De hecho, cómo la conversación va cambiando, cómo él conoce bien a Cassian Andor, cómo sabe datos de su vida, cómo empieza incluso a ofrecerle más dinero a cambio de que le cuente detalles sobre qué es lo que ha hecho, hasta el punto en el que él mismo ha puesto cargas explosivas y ha previsto una forma de salir de ahí cuando los policías los rodean. Siento que estos dos personajes tienen una muy buena química y que entre los dos puede que en el futuro nos den momentos muy emotivos y que Andor aprenda muchísimo de Luthen. De hecho, siento que va a ser el mentor que el personaje tenga en el futuro. El tiroteo con esas cadenas y esas piezas que van cayendo del suelo está muy bien, o sea, siento que está especialmente bien dirigido, y eso que había escenas de acción de Star Wars que no me habían gustado cómo se habían dirigido en las anteriores series, pero siento que esta ha sido una absoluta pasada.
pasada. De hecho, recalco el sonido de los blasters, que me ha parecido incluso un poco más grave que en otras películas, como para darle un tono de tiroteo más crudo y serio. Después la muerte de Tim también ante los ojos de Biggs, para recordarnos que a esta serie no le va a temblar el pulso a la hora de matar a los personajes, y eso me encanta. Quiero realmente temer por la vida de los personajes que rodean a Andor. Luego la secuencia en la cual están golpeando objetos metálicos para generar ahí una especie de caos que asusta bastante a los hombres de Premor. De hecho, genera un instante de tensión buenísima mientras Marva, la madre de Andor, va diciendo que realmente el miedo llega cuando el sonido cesa, y esto está montado muy bien además con la escena en la cual uno de los centinelas de Premor intenta llevarse la nave pero ya la han atado a la tierra y esto genera que la nave explote. Lo que consiguen es que el grupo del subinspector y el coronel realmente se asusten y tengan miedo de lo que ese planeta puede hacerles, y tras una distracción con este Spider bomba, Cassian y Lucen consiguen escapar del planeta, y para mí aquí es cuando tenemos el clímax importante a nivel emocional de lo que han sido los primeros 3 episodios. ¿Por qué? Porque de pronto nos coinciden las imágenes de Marva, la madre de Andor, sacándolo del planeta originario, de Kenari, mientras él ahora huye con Lucen, no sabemos hacia dónde. Nos están mostrando de alguna forma dos momentos que definen la vida de Andor y dos cambios de etapa importantes. El primero en el cual se marchó de su planeta de origen y el segundo en el cual quizá él comenzó a acercarse a la resistencia o a luchar contra el imperio. Por eso se nos ponen las lágrimas de la madre, que piensa que quizá no va a volver a ver a su hijo, pero que refuerzan, como digo, a nivel emocional mucho ese cambio de etapa que Cassian está viviendo. Y también me ha encantado el plano del subinspector roto viendo cómo sus hombres, o al menos algunos de ellos, han muerto y cómo ha subestimado a este Cassian Andor. Cómo el mundo de alguna forma también es hostil y querer indagar, querer encontrar respuestas, querer encontrar soluciones muchas veces no es tan fácil como él mismo se plantea, y que a veces puede empeorar las cosas y que seguramente esto tenga consecuencias con su superior. Ya veis, personajes complejos, situaciones complejas y un muy buen arranque de Andor. Espero que os haya gustado la review. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Como os he dicho, veré cómo analizo esta serie, si por capítulos, por pack de capítulos o la temporada entera. Dejad un like para apoyar el vídeo, suscribíos que ya somos muchísimos en el canal, estamos cerquita de los 100.000 y me hace mucha ilusión. Es un botoncito, no cuesta nada, y a mí me llega ya la placa después de 8 años aquí, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.